Amigos, este es Ágora de Azuero con nuestro programa de la fecha, nuestro tema 39, Sanidad, Cultura y Vida Social. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con la salud a través del tiempo y vamos a ofrecer algunos detalles que consideramos importantes para determinar cómo ha evolucionado el sistema de salud en esta parte del país. Y podemos comenzar indicando que hay poca literatura realmente sobre la península de Azuero, sobre el tema de la salud. Hay sí algunos escritos ocasionales, pequeños ensayos, publicaciones en revistas, pero libros de alto aliento no existen. Podríamos decir que el gran libro sobre la historia de la medicina en esta parte del país aún no se ha escrito en su totalidad. Dos de los aportes más interesantes que podemos encontrar, uno es del amigo el doctor Julio Vicente Suárez Matiz, que pueden ustedes ver, y que se llama Historia de la Medicina en Azuero, publicado en el año 2004, es decir, unos cuantos años atrás, de la medicina de tipo científica y el trabajo precisamente de otro enfoque de el amigo ya desaparecido, José Gabino Rivera, y que enfoca el curanderismo. El problema de los curanderos en la península y en la República, el que aborda eh, José Gabino Rivera, chiricano, y que también dedicó su vida a enseñanza de las escuelas, con Blas Bloise, Guillermo Bedina y otros, una historia interesante de la educación en sectores de Macaracas. Pero lo que nos toca ahora es hablar de la salud. La salud a través del tiempo en esta península. Hay que recordar siempre que la salud es un producto social. La salud no es una cosa que uno se le inventa. Los médicos usan mucho el concepto de homeostasis para indicar que tiene que haber un equilibrio entre todos los sistemas y que ese equilibrio es precisamente lo que produce la salud y que esa salud se produce en un contexto social, económico y político que incide en precisamente en que la gente pueda sentirse bien, pueda sentirse feliz, es decir, no esté enfermo, porque se dice la Organización Mundial de la Salud que la enfermedad no es solamente, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, que hay otros factores de índole sociológicos, económicos, como estábamos ya hablando, y políticos, ¿no? Eh, y en eso tiene que ver mucho la historia de cómo ha surgido una sociedad, cómo ha evolucionado la cultura. Y en ese sentido encontramos eso en la península cuando uno quiere abordar el tema de la salud, en una región donde una gran influencia, donde vivimos todavía a la altura del 2019, una especie de transición en una sociedad rural tradicional y una sociedad moderna, globalizada, que es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero que siempre de alguna manera hemos tenido incidencia sobre eso. Pero cuando no hay una medicina científica, como ha sucedido a través de la historia de la humanidad, hay que inventarse algo para que el hombre, frente a lo que experimenta en su cuerpo, tenga una explicación de por qué está viviendo. Y esto es lo que vemos en Azuero a través del tiempo, como la sociedad, como la gente de antaño, hecho mano, por ejemplo, del curanderismo. Y el curanderismo y otras prácticas que no son medicina moderna son interpretaciones mágico-religiosas del mundo. Por eso vamos a encontrar que la gente va a creer que cuando se enferma es porque alguien le ha hecho daño, le ha hecho mal, le ha puesto algo. Eso que todavía vemos hoy día en la península, pues era más fuerte en décadas atrás, en los siglos anteriores, desde el arribo de los españoles. Recuerde que cuando los españoles llegan a Azuero, Europa tampoco tenía un gran desarrollo desde el punto de vista de la medicina moderna. Y esas cosas van a ser las que van a tener una incidencia sobre el hombre. Recuerde que en el periodo del siglo XVI, por ejemplo, en Europa, cuando se comienza
vamos a comenzar a tener explicaciones más de índole científica, al menos la ciencia desde el punto de vista moderno. Va a chocar con creencias que venían de las culturas anteriores, incluso con una gran influencia de la religión católica, esa religión que se negaba a que el cuerpo fuera auscultado, y no pocos tuvieron que pagar con sus vidas el atreverse a hacer una medicina distinta y a tener una concepción como la que podíamos ver hoy día. Entonces, en la península, cuando uno revisa la historia y la contrasta, esa historia se contrasta con lo que ha pasado en la sanidad en la península, se encuentra con datos interesantes. Hay sí unos intentos para crear hospitales en el periodo de la colonia, pero yo encuentro por allí en el archivo de India un dato interesante, tratando de encontrar, por ejemplo, la existencia de sacerdotes de aquellas épocas tan tempranas. Me encuentro con un documento, un detalle del año 1619, de un oidor jubilado que se había venido a vivir a la Villa de los Santos, que se llamaba Alonso de Maldonado Coronado. Y él se queja, aparte de resaltar la labor de un cura, el cura Amaro, si no recuerdo. Lo que nos interesa desde el punto de vista del tema que estamos tratando es que este oidor se queja de que la Villa de los Santos, de que este sector que en aquel tiempo apenas si tiene unos que otros pueblos estructurados, dice el oidor jubilado Alonso de Maldonado Coronado que no hay médicos ni medicinas. Estamos hablando del siglo XVII, 1619, y esto no era solamente propio de la península, podemos decir que se estaba dando a nivel del resto de la región, del país, y es una constante también en América Latina. Hay intentos de hacer una medicina muy al estilo europea, naturalmente, y sin duda tiene que haber mucha influencia también de algunos resabios de la cultura indígena, y como vamos a ver también, influencia de la concepción de los negros coloniales que habitan la zona y que van a tener sus hábitos, que van a tener sus asuntos, y ahí se va a iniciar la idea, efectivamente, de utilizar las plantas para enfrentar los problemas de salud. Esa es una herencia que vamos a tener indígena, que va a ser también del negro colonial y que indiscutiblemente va a ser también una herencia española, y por la vía de España la influencia también, la concepción religiosa griega, que lo vemos en los filósofos, las concepciones que ellos tenían sobre la salud, sobre los humores y otra serie de cosas que sería largo adentrarnos aquí, porque lo que nos interesa es tratar el tema de esa cultura sanitaria que vivimos nosotros acá. Esto nos lleva evidentemente a ponderar en aquel periodo. Tuvo que jugar un papel importante en los sacerdotes, los curas, que van en los confesionarios a ser una especie de testigos y de psicólogos frente a los problemas psicológicos, a los problemas de salud ligados a los rigores de la vida, que no son nada nuevo en esta época contemporánea. El hombre siempre ha tenido que enfrentar esos retos importantes de la salud y del medio, y cuando no se tiene una explicación como la que vamos a ver, que no va a comenzar a darse en Azuero sino hasta el siglo XIX, particularmente, quizás en las últimas décadas del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, esto comienza a cambiar. Pero vamos a encontrar los mismos relatos de la ausencia de medicina moderna, de médicos que no existían, porque tampoco decíamos es una cosa que uno pudiera encontrar de la misma forma en Europa.
Eso va a significar que desde esa época tan temprana, con la creación de los pueblos en la península, eh, los tratamientos que tienen que ver con medicina van a estar en la costa este, la costa este de la península, el sector donde están los principales pueblos, incluso antes de la llegada de los aviones, donde van a estar los grupos indígenas también y los pueblos que los indígenas habían creado. Eh, esa medicina va a tener que ser una mezcla de esas dos cosas. Aquí hemos dicho muchas veces que este es un pueblo mestizo, que nosotros somos una mezcla naturalmente, como cualquier pueblo de Europa, de donde usted vaya, que también son una mezcla de grupos culturales, eso no es nuevo. Y esa mezcla también va a ser, también nos va a traer enfermedades, por ejemplo, enfermedades que nos las van a transmitir genéticamente por la vía, por ejemplo, del negro colonial, por la vía del español y también por la vía de los indígenas. Naturalmente no hay una información tan completa en ese periodo para que nos permita a nosotros pintar con precisión cómo era el asunto de la cultura sanitaria en aquella época. Yo decía que va a haber un periodo de rezago sanitario y en los documentos, por ejemplo, que uno puede consultar del siglo XIX, las quejas también van a ser que no hay la atención suficiente. Aunque hubieron intentos importantes. Tenemos por ahí un dato, por ejemplo, de 1884, de la existencia de un hospital San Juan de Dios en la Villa de los Santos, y que se había creado para aquella época una sociedad de beneficencia. Pero no cabe duda que antes de eso hubo algún tipo, y hay algunas referencias históricas, no digamos de hospitales como nosotros los conocemos actualmente, pero sí de atención, más de caridad que de otra cosa, más del deseo de que la gente que tuviera una enfermedad encontrar una especie de consuelo que de una solución realmente médica que nosotros podríamos determinar para aquel periodo tan interesante eh, de el siglo XIX, porque la ciencia, esa ciencia que en el siglo XVI se transforma en Europa y que va a llegar tímidamente a América y naturalmente a esta zona, a este país, va a tener su impacto aquí. Por eso no es casual que esos intentos de hacer una medicina distinta daten de ese periodo, sobre todo, y que no tengamos referencias atrás, porque era muy poco realmente lo que existía, no solamente en la península de Acero, sino en la propia ciudad de Panamá, en la antigua ciudad de Panamá y en la moderna. Si uno encuentra en los trabajos de Castillero Calvo, por ejemplo, sobre el área de Panamá, sobre las áreas más urbanas de aquellos siglos, las deficiencias que había, imagínese usted cómo estaba la región nuestra en términos de esto, ¿no? Por eso los datos van a aparecer a partir del siglo XIX, datos escritos ya con mayor precisión, y vamos a comenzar a registrar la llegada de los primeros médicos, esto va a estar casado con las transformaciones que se van a producir en el país. Y si bien en el siglo XIX uno encuentra referencias y quejas de que no hay la atención que la gente necesita, cuando ya hemos visto aquí que el oidor Alonso de Maldonado, al comenzar el siglo XVII, se quejaba de que en la villa, que era el principal pueblo, no había las atenciones ni las medicinas necesarias. Usted se imagina que iba a haber. Entonces, por eso el papel de los curas va a ser importante. Decíamos hace un rato, como consejeros, como psicólogos, la creencia de que y la concepción de la muerte también que vamos a tener aquí en la península, y cómo la gente va a reaccionar a la muerte. La muerte nuestra tiene una gran impronta, una gran huella de la cultura hebrea por la vía de los españoles.
y todavía la gente nuestra se viste de luto y llora a sus muertos al estilo de la cultura hebrea. Y por eso la iglesia va a jugar un papel interesante en este sentido, porque no hay tampoco un desarrollo del sistema educativo para que la gente tenga una comprensión de por qué muere. Y por eso viene la expresión que porque Dios lo quiso así. ¿Por qué falleció? Bueno, porque Dios quiso llevárselo todavía a la altura del siglo XXI. La gente sigue teniendo estas interpretaciones porque tiene que darle alguna interpretación, alguna explicación a por qué la gente fallece o por qué la gente muere. Todavía la gente escucha el sonido del canto de un búho, de un ave agorera en la noche y piensa que está anunciando la muerte de algo. Eh, y, y vamos a encontrar mucho de esto, muchas de estas situaciones que se han vivido en la península y en el resto de la República todavía están vigentes, porque la medicina panameña, incluso a la altura del año en que nos encontramos, todavía en la cultura de la gente es una mezcla de las dos. La medicina moderna no ha podido erradicar el curanderismo de los siglos anteriores, no ha podido erradicar la concepción de la gente sobre la vida y la muerte, que es más se ve a título individual y no como un fenómeno de orden económico, político, sociológico frente a eso, ¿no? Por eso van a ser los cantos de Angelito, por eso la gente va a reflejar en su música tradicional su concepción de la vida y su concepción de la muerte, su concepción de la felicidad. Vamos a ver esto que resulta interesante. Los médicos y las enfermeras realmente no van a llegar a suero propiamente. Hay algunos que arriban en la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo el fenómeno va a ser más notorio comenzando el siglo XX. Yo tengo un dato, por ejemplo, de qué padecían, cuáles eran las enfermedades que la gente de esta península atravesaba. Por ejemplo, tengo un dato del 19 de junio de 1924, donde se relata que un motovelero que procede de la región de Los Santos y que está arribando a la ciudad de Panamá, trae un grupo de personas que dicen que padecen de lepra en 1924. Y luego de hacer los estudios correspondientes, solo una niña de 16 años padecía de la lepra, que era una enfermedad que existía, porque hubieron también enfermedades que asolaron a la población. La asolaron porque no tenían las defensas necesarias, porque muchos españoles murieron por sus vínculos con los negros y con los indios, porque no tenían las defensas para las enfermedades que ellos portaban. Igualmente, las enfermedades de los españoles van a generar también sífilis y muchas otras enfermedades que se padecían en épocas anteriores, van a ser producto precisamente de ese contacto de pueblo, de ese contacto de grupos étnicos distintos que no van a tener las defensas suficientes. Este es un fenómeno interesante de encuentro de culturas y de encuentro de portar virus, de portar bacterias que no existían. ¿Cuántos millones de indígenas murieron? Murieron más por las enfermedades que por los ataques de los españoles, no cabe la menor duda, aunque hay toda una leyenda negra sobre esa situación. Explicaciones a veces muy simplistas del periodo histórico, cuando no se tienen las informaciones necesarias como para poder formarse un juicio sereno sobre eso. Encontré, a propósito de este tema de la salud, investigando la historia parroquial de Guararé, que en los libros de defunción, los sacerdotes escribían según como ellos lo interpretaban y según la información que le daban los familiares de la persona que moría.
de qué padecía y pudo reconstruir de qué moría la gente, que esa es una constante en la península y quizás en la República habría que encontrarlo, pero ¿qué padecía la gente, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, porque no puedo hablar más atrás, y principio del siglo XX? Algo que mataba mucho a la gente de Azuero, en los nacimientos particularmente, en los partos, era lo que la gente llamaba en aquella ocasión el mal de 7 días. El mal de 7 días es interesante porque lo que la gente llamaba el mal de 7 días no era cosa que el tétano. Y morían muchos niños. Cuando uno ve las partidas, la cantidad de niños que mueren en Azuero, por eso la gente tenía muchos niños, las mujeres parían mucho para poder mantener la población. Por eso una mujer tenía 4, 5, 6. He visto casos hasta de 10 hijos que paría una sola mujer. Y muchos de ellos morían en edad temprana, muchos apenas en las primeras semanas de haber nacido con el mal de 7 días, que era el tétano, y que no era otra cosa de la óptica moderna que la falta de higiene. ¿Por qué se producía el mal de 7 días? Por la falta de higiene a la hora de cortar el cordón umbilical. Y no es casual que se llamara mal de 7 días, porque era un poco el periodo en que se incubaban los gérmenes, los virus, y comenzaban a atacar a los niños. Eso es bastante frecuente como forma de muerte de la gente de la península. Enfermedades que atacaban. Otra cosa va a llamar todavía hasta los años 40 y 50 el Krupp. El Krupp, que es una deformación de un concepto alemán que se traduciría como difteria. Mucha gente moría de difteria, particularmente niños, porque no se tenía la medicina moderna para contenerla. Y era un virus que atacaba la garganta. Los niños morían en cantidad de niños atacados por los virus y no podían respirar. Casualmente, mi padre escribió un cuento que se llama La Veranera Pascual, que eran sus memorias de cuando era niño, y que la gente también le llamaba La Veranera Pascual, porque muchas enfermedades atacaban cuando venía el verano, porque la temperatura subía y los virus se reproducían de determinada manera. Y para Pascua, pues, el verano y la Pascua, la veranera pascual. Y le pone, casualmente, mi padre cumplió el año pasado 100 años, ya está fallecido, y escribía sobre esas cosas que él veía en su infancia. Casualmente murió una hermana de él, Rosa, que después la encontré en los archivos. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros era que la gente también padecía. Por ejemplo, ¿qué escriben los curas? Que la gente moría de hidropesía. Y lo escribo, estoy escribiendo como estoy describiendo como escribían los sacerdotes. Algunos decían que de ataque al hígado, que de fiebres malignas. Se habla de lombrices, de parásitos que eran tan característicos. ¿Cuántos niños morían por parasitosis, por paludismo? En aquel periodo se hablaba de tumores en la garganta, también escriben. Lo que los sacerdotes llaman como cólicos. No dicen otra cosa que la población muere de cólicos, que algunos morían de pulmonía, de dentición, hablan también de tétano, de tisis, hablan de cáncer, de asma, que muchas mujeres morían del parto porque no había la atención y tenían que jugar un papel importante a la hora de la aparición de las mujeres, las que se llamaban las comadronas, que eran las mujeres que atendían el parto hasta hace poco.
en la región de Azores y todavía en áreas más apartadas, las mujeres que tienen alguna experiencia atienden a otras mujeres. Las famosas comadronas a los cuales se le debe tanta vida cuando no habían las enfermeras ni existían los hospitales suficientes que atendían a la población. Se habla también de gangrena, de enfermedades del corazón. Eh, bueno, y se señalan otras, por ejemplo, que eh, padecían las personas. Eh, la tisis que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que atacaba a las personas en los pulmones y mucha gente moría de eso. Hasta hay un poema de un poeta de la primera mitad del siglo XX panameño que habla de la tisis en las casas de inquilinato en la ciudad de Panamá. Acá pasaba lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener, cuándo vamos a los primeros médicos que llegan se van a convertir en personajes casi míticos y va a surgir en torno a ellos leyendas en torno a esos médicos, porque la gente lo van a ver como especie de semidioses, como seres de una capacidad extraordinaria para atender a la población. Vimos por allí la existencia de el médico Fernando Prieto, por ejemplo, para hablar de un ocueño como José María Núñez Quintero, que llega a Chitré en la década del 20 aproximadamente, y que va a atender, y va a atender uno de los primeros hospitales, si se le puede llamar a lo que existía en Chitré en aquella época, o si se puede llamar hospitales a lo que existían en la Villa de los Santos o lo que existía en la ciudad de Las Tablas. Eh, también el caso de Joaquín Pablo Franco González, que va a llegar a la Villa de los Santos también alrededor de los años 10 y los años 20, que va a ejercer su apostolado médico, que precisamente estos son los médicos francos que todavía existen. Este es el papá de Joaquín Pablo Franco González, va a ser papá del otro médico de Las Tablas, Joaquín Pablo Franco Sayas. Vamos a tener el caso de un ocueño, allá que va a llegar en los años 30, por ahí 40, 50, Cecilio Castillero, y algunos de estos médicos, los hospitales van al final, algunos de ellos, a tener los nombres precisamente de estos galenos de aquella época, como César Arturo Vigil también, como el puertorriqueño que llega a Las Tablas, Emilio Castro Cumpiano. Emilio Castro Cumpiano es un puertorriqueño que llega a Las Tablas médico y se va a casar acá y va a ser el padre precisamente del doctor, del cardiólogo Emilio Castro, ¿verdad? Y del jugador de béisbol de Las Tablas. Es interesante este asunto del arribo de médicos y a la medida que nos acercamos y vamos avanzando en el siglo XX, vamos a ir encontrando otros médicos en épocas más tempranas. Hay toda una leyenda sobre en el sector de Las Tablas sobre el doctor Joaquín Pablo Franco Sayas y su casado precisamente con una mujer chilena donde él estudia. Pero hablando de médicos hay informaciones. No encontramos tantas informaciones sobre las enfermeras, sobre las primeras enfermeras que indiscutiblemente debieron de jugar un papel importante. Porque en el periodo anterior al siglo XX y todavía comenzando el siglo XX, los centros médicos son un poco más de centros médicos basados en la caridad, por eso algunos de ellos van a ser atendidos por mujeres piadosas, ¿no? Van a atender a los pobres de solemnidad, como le van a llamar en los archivos parroquiales, a la gente que va a ser muy pobre y que no va a tener los recursos necesarios para ser atendido. Podemos decir, por ejemplo, que
en los años 20 todavía hay problemas médicos muy serios. Apenas está comenzando la medicina moderna, increíble, apenas está comenzando la medicina moderna. Eh, y esto significa que van a comenzar a salir, a aparecer los primeros edificios propiamente de hospitales. Van a aparecer en la década del 30. El caso, por ejemplo, del hospital de Las Tablas, el anterior, ese que lamentablemente tenía una estructura arquitectónica tan hermosa, construido de piedra, construido por el español Pedro Sarasqueta. Esos hospitales datan de los años 30, del 38 por allí. Tengo el documento también donde el municipio de Las Tablas cede casualmente esos terrenos para la construcción, y hubo todo un debate en aquel periodo, como que hubo recientemente cuando se tumbó el nuevo hospital en Las Tablas y se construyó sobre él otros. Esto es interesante, ver cómo ha ido evolucionando la medicina. Y cuando usted ve las estadísticas y cuando ve los archivos parroquiales después de los 30, resulta que los curas ya no lo anotan, las muertes, entre otras cosas porque estamos teniendo una explicación, porque la medicina moderna está comenzando a tener su efecto aquí en la población, aunque, como hemos dicho, no hay que perder de vista que aún hoy, en el presente año, cohabitan la medicina moderna con la medicina tradicional basada en yerberos. Todavía hay gente que se atiende con yerberos en la península. Claro que es más dominante la medicina moderna, pero esos resabios que vienen de la colonia, esa cultura de sanidad, no es fácil de erradicarla de la mente de las personas, ¿no? Un dato interesante también son la existencia de lo que la gente va a llamar boticas y que después la gente va a llamar farmacias. La existencia de boticarios comienzan a aparecer a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Y nosotros tenemos aquí unos datos interesantes. En mi pueblo, por ejemplo, en Guararé, fue muy famosa la botica de Darío Angulo Pérez, que va a atender y se van a tejer sobre los boticarios las mismas leyendas que van a surgir simultáneamente con los médicos que están llegando, porque la gente no tiene la racionalidad para comprender la medicina moderna y los ve como seres mágicos que hacen cosas que parecen traídas de otro mundo. Eso va a caracterizar la visión de la gente en los años 20, 30, 40, 50, 60 y aún comenzando los años 70 del siglo XX. El caso también interesante de un boticario de la Villa de los Santos, Francisco Chico Calderón, en la Villa de los Santos, que todavía está el legado de él y que ha evolucionado hasta farmacias modernas y que la Universidad de Panamá le otorga a un hombre de tipo empírico en aquella época, le otorga el título de farmacéutico, ya mayor. O el caso de cuando comienzan a llevar los primeros farmacéuticos ya modernos, que es el caso, por ejemplo, de Bolívar Márquez Quintero, el peceense Bolívar Márquez Quintero, que la gente ahora lo asocia con Chitré, pero los Márquez Quinteros originalmente tienen su génesis, su origen en PC, igual que los Arjona, ¿no? Él llega en 1912, graduado de farmacéutico, y va a comprar una farmacia que había anteriormente y la va a transformar a partir del año 1917 y que él va a llamar Farmacia Internacional de Chitré y que después va a ser muy famosa y que existe hasta los tiempos actuales. Eso significa que esa farmacia que se instaura en el 17
tiene actualmente 102 años de existencia y que han jugado un papel muy importante, igual que la farmacia Angulo en Guararé, o igual que un chiricano de apellido Pinzón que va a llegar a Macaracas y que va a tener formación de enfermero y que va a atender a la gente de esos sectores del Canajagua. Me estoy refiriendo a Marcelino Pinzón, ya fallecido, ¿no? Que va a tener todavía una farmacia Pinzón que existe en Macaracas y que jugó un papel importante también y que además va a ser aviador, va a ser casi de todo, político y demás. Eh, esto, esto, eh, esto en términos de medicina, porque el siglo XX va a representar una revolución médica en la península. Lo que nosotros hemos avanzado por muchas críticas que podamos hacerle a las atenciones y algunas atenciones eh, relacionadas con la sanidad de los últimos tiempos, la distancia que hay entre la medicina de hoy y la que comenzó el siglo XX es abismal. No cabe duda que hemos avanzado enormemente en medicina. Tenemos que avanzar, tenemos que mejorar cosas. Yo no estoy negando eso. Estoy diciendo que hemos avanzado. Es como ni cuando uno toca el tema educativo, lo que hemos avanzado en educación, cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que es impresionante. Amigos, bueno, vamos a hacer un pequeño alto aquí porque nos hemos extendido bastante hablando, agradecer a Joaquín Palma que nos sigue aquí, a Rujama Muñoz, a Agustina Vergara Cedeño, que nos ve allá en Bellavista de Guararé, a Dante Falconete también, a Donald Sáez Samaniego, que nos sigue allá en Madrid, en España, a la prima Nelly Montesa, a Edgar Iván Vázquez, de la Vía de los Santos, abogado, a Diomedes Vergara Córdoba, a Rigoberto Rigo Amaya también, a Susana Roca, Tatiana Lombardo, a Gloriver González, Alejandro Castillo Sanjur, Edgar Spark, Rigoberto Rigo Amaya, bueno, al amigo Ananías que nos está siguiendo también, enfermero y además personaje estrella de Radio Mensa B, a Eric Rojas Villalaz. Bueno, tenemos una lista larga aquí. Diomedes Vergara que nos envía saludos, dice Panamá, Puerta del Este. Antonio Franklin Pero, Victorino Chávez, decano, profesor catedrático de la Universidad de Panamá. Héctor Martínez Villarreal, abogado. Dice Edgar Iván Vázquez, nos escribe que un excelente tema. Donald Sáez, saludos desde Madrid. Sobre el tema destaco la labor del desaparecido curandero Catalino Vázquez en el Juego Dulce de Llano Largo. Y qué duda cabe que es así. Y hay en este trabajo de José Gabino Rivera, alguna referencia a curanderos de la región de Azuero. Muchas gracias al licenciado Donald Sáez Samaniego por recordarnos precisamente a Catalino Vázquez en Juego Dulce de Llano Largo. Ayuda a muchas personas, dice. Igual que Dante A. Falconete, Joaquín Palma, un poquito tarde, pero aquí siempre reporto mi sintonía, gracias, y envía saludos a los demás participantes en el programa, Juan Dino Caballero, bueno, Joaquín Palma dice que recuerdo al doctor César Arturo Vigil, médico de mi familia siendo yo un niño y quien contribuyó la clínica de hoy Servicios Médicos de Azuero. También los doctores Franco, que también han sido, también Rujama Muñoz habla del doctor Franco, que era muy amigo de su abuelo Natalio Muñoz Ugasti. Otro médico era el doctor Ibarra, aquí en la Villa de los Santos. Ugalde, por ejemplo, que murió en un accidente de avioneta en Guararé y que ahora el Centro de Salud de Guararé lleva ese nombre. Está también Boticas en la Vía de Chico Calderón, que ya lo mencionamos, y otra de Domingo Villalaz, dice Joaquín Palma. El tema de hoy, amigos, el tema es salud, el tema es sanidad, cultura y vida social, y estamos tratando de resumir en pocas palabras esto, ¿verdad? Luego viene el desarrollo de los centros de salud en el siglo XX. En 1949, por ejemplo, encontramos la colocación de la primera piedra de lo que se conoce como el Hospital San Juan de Dios de la Villa de los Santos.
También vamos a encontrar la construcción de lo que se conoce hoy como el Hospital Anita Moreno, que también fue un hospital psiquiátrico, allá por los años 40, si mal no recuerdo. Y ya por los 70 vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la medicina en el plano privado y van a comenzar a surgir clínicas como la San Juan Bautista de Chitré, como la Venancio Villarreal, esto por la década finalizando la década del 70, y la clínica del doctor Salvador Medina de Las Tablas, segundo recuerdo original de Sestiadero de La Laja, que va a tener una clínica que va a desaparecer y que está ubicada por ahí cerca del Banco Nacional, el actual Banco Nacional de Las Tablas. El doctor Medina, que también llegó a ser lo que ahora sería ministro de Salud en el periodo del general Omar Torrijos, ¿no? Allí va a surgir precisamente en la década del 70 una escuela de enfermería comunitaria que va a desaparecer cuando se crea la escuela de enfermería en la Universidad de Panamá en Chitré. Desaparece la escuela de enfermería comunitaria que estaba donde casi en los locales antiguos del hospital Anita Moreno, comenzando a dar clases en la universidad. Me correspondió a mí dar clases a enfermeras allí en ese periodo tan interesante donde Renan Esquivel va a desarrollar la medicina preventiva y se van a sembrar la región de porque se van a dar cuenta que muchas enfermedades son de tipo hídrica, están ligadas a que la gente no toma agua pura y van a comenzar a construirse sitios de abastecimiento de agua pura. Eso es un trabajo que va a hacer el doctor Renan Esquivel, no solamente en la región, sino en muchos otros lugares nacionales. Este surgimiento va a ser interesante porque la gente va a seguir teniendo problemas. En el siglo XX hay un factor por el problema de la salud que no ha sido estudiado suficientemente y es el impacto que está teniendo la destrucción del ambiente sobre la gente. Es decir, la destrucción de los bosques, de la flora, la fauna, el haber hecho de la península un lugar pelón, casi sin existencia de árboles, donde las temperaturas en épocas actuales suben a 36 grados a la sombra, donde estamos teniendo sensaciones térmicas de 40, 41 grados, y donde el impacto precisamente del calentamiento global y la no existencia de esa capa boscosa que había en épocas anteriores está incidiendo indiscutiblemente en la calidad de la vida de las personas en esta parte del país. Insisto que necesitamos todavía más investigaciones en términos de salud, porque no conozco investigaciones realizadas en Azuero que estén profundizando en esta temática tan importante. Bueno, los problemas hoy están ligados al problema ambiental en Azuero. Tenemos problemas que están ligados a la contaminación con agroquímicos, los problemas de salud por la contaminación de los ríos. El más reciente, el de río La Villa y la Tracina, la contaminación de los demás ríos, y no se está haciendo el monitoreo como debiera precisamente a la calidad de agua que estamos tomando aquí en la península. Ese es un tema muy importante, los agroquímicos y las enfermedades, cómo pudieran estar ligados a ciertas deformaciones que están surgiendo en los niños y que son evidentes, por ejemplo, en pueblos como Tonosí, donde hay unos índices altos de niños con problemas no solamente de nutrición o sectores que bordean el Canajagua o sectores de las minas, los pozos, sectores altos de Macaraca. Este asunto de la contaminación ambiental, de la relación entre agroquímicos y enfermedades, que tiene que ser estudiada más científicamente. Lástima que necesitamos más investigación, no solamente en salud, sino en muchos otros temas. El siglo XX también ha elevado las tensiones sociales. Por eso las enfermedades están ligadas
eh, inciden, por ejemplo, en cosas como la presión alta, problemas del corazón y otra serie de situaciones que existían en los siglos anteriores, pero que no tienen la magnitud que nosotros podemos encontrar en el siglo XX, sobre todo de la década del 50 hasta los tiempos actuales. Esto eh, conviene analizarlo. También podríamos hablar de las afectaciones de orden psicológico por la no satisfacción de los proyectos de vida. Tenemos un grueso de población que no tiene satisfecha los proyectos de vida, y eso repercute en la calidad de vida, repercute en la actitud que la persona tiene frente al mundo. Ese es un asunto que refleja, eh, eh, por ejemplo, los suicidios que han aumentado en el caso de la península de Azuero, eh, o el problema geriátrico. Como hay mucha migración, un problema de salud muy serio en esta zona es los problemas asociados a la tercera y cuarta edad, a la soledad de los viejos, entre comillas, eh, que, que no están recibiendo la atención que merecen. Muchas veces, no solamente por parte del Estado, sino en algunas ocasiones también por los propios núcleos familiares. Eso hay que entenderlo. Ese es un problema de la salud contemporánea. Necesitamos equipo de geriatras en Azuero, porque los índices de senilidad están creciendo y las enfermedades de los jóvenes no son exactamente las enfermedades de los viejos. Sin desatender a los jóvenes, hay que ver qué se hace en la península en los tiempos modernos para atender a este sector que cada vez es más grande, de jubilados, de gente que ya tiene de 60 y tantos años para arriba y que comienza a tener en su organismo problemas relacionados con la salud. Otro tema moderno aquí es que no se ha atendido suficientemente el ocio, es decir, la utilización del tiempo libre. En una sociedad que se respete, se crean sistemas para que la gente se distraiga, para que tenga qué hacer en el tiempo libre, cómo crearse, y no quedemos simplemente viendo televisión a toda hora, porque no hay otra forma de divertirse, o que tengamos también un exceso de bailes o un consumo impresionante de bebidas alcohólicas que están creando una población cada vez más alcohólica en la península. Son problemas que podríamos decir que son problemas contemporáneos, eh, y que ameritan precisamente la atención. A la altura de este año uno tiene que preguntarse, eh, sí, hemos dicho hace un rato que hemos mejorado en sistemas de salud, pero a veces uno se pregunta si hemos cambiado, esta cosa ha cambiado más en la forma que en el fondo. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a eso? El manejo político de la salud es un problema en Azuero y en la nación. Los hospitales no pueden ser establecidos en Azuero simplemente por caprichos de diputados o de quien fuera. Usted se ha fijado que los hospitales nuestros están a tiro de escopeta, que si uno parte de las tablas se encuentra con otro hospital en la villa y no alcanza a salir de la villa cuando ya tiene 2 o 3 hospitales en Chitré y que las otras áreas no tienen los hospitales suficientes. Necesitamos planificación en salud. No necesitamos tantos hospitales, lo que necesitamos es calidad de atención. A uno, por ejemplo, como uno se percata que el hospital Anita Moreno, que fue creado allá por los años 40, alrededor, cuando fue creado en el fondo para que evolucionara una especie de ciudad hospitalaria. Resulta que el hospital Anita Moreno tiene 40 hectáreas y resulta que se han construido hospitales muy cercas. Y este país tiene recursos, pero no puede duplicar las cosas. Necesitamos planificar eso. En un estado serio, en un gobierno serio,
Los hospitales no se construyen por caprichos políticos, que es el mismo fenómeno que estamos viendo con las escuelas. Tienen que construirse basado en planificación, basado en investigación, para que podamos tener las atenciones que necesitamos y las atenciones que merecemos como pueblo. Eh, uno, por ejemplo, yo que vivo en la Villa de los Santos, uno se da cuenta cómo las ambulancias se las pasan todo el día moviéndose de la Anita Moreno a los hospitales de Chitré. ¿Y por qué se mueven? Porque en uno hay una cosa y en el otro no hay la otra. Entonces tienen que estar moviendo a los enfermos. Esto es inconcebible que a la altura del año se siga dando en esta región. Necesitamos entonces una planificación del desarrollo en conjunto y una planificación precisamente, ahora sí, política en el buen sentido de la palabra, no en el sentido politiquero. Por eso que hoy día en Azuero a veces tenemos por allí algunos hospitales que son unos cascarones, porque se construyeron simplemente por un capricho, porque a un político se le ocurrió que ese hospital había que hacerlo allí. Esto no es, estas cosas no se, en una sociedad desarrollada no se establecen de esa manera. Y tenemos el mismo fenómeno de siglos atrás. La atención de salud está concentrada en la costa. La gente que vive en Tonosí, la gente que vive en Ocú, la gente que vive en Pedací, Macaracas, tiene algunos centros de salud allí, pero es inconcebible que para atenderlos adecuadamente a la altura que estamos, todavía sigamos con este sistema inadecuado de atención sanitaria y necesitamos que la medicina deje de ser una medicina tan curativa y se convierta en una medicina más de tipo preventiva, como planteaba Renan Esquivel en los años 70. Es mucho más barato atender las causas de las enfermedades que la enfermedad en sí. Y nosotros tenemos una medicina que en su gran mayoría está centrada en curar y no en prevenir, como es un planteamiento de la Organización Mundial de la Salud. Yo no me estoy inventando esta cosa aquí, no es nada nuevo lo que estamos indicando. De modo que tenemos que prestarle atención al problema de la salud en esta península, comprender que la salud es una cosa integral, que tenemos que mejorar nuestras manifestaciones culturales, porque eso incide en la cultura del individuo, que no se trata solo de construir hospitales, que se trata de construir una sociedad que ella misma sea generadora de salud. Siempre va a haber enfermos, no cabe la menor duda, pero tenemos mucho más allá, gente atendiéndose en los hospitales de lo que realmente debería ser. Tenemos la caja de seguro social, por ejemplo, en las tablas, el edificio se construyó en 1961, eso fue ayer, y otro tanto en la provincia de Herrera. Tenemos que dar un vuelco a esa situación. Tenemos que cambiar esa manera histórica para que a la altura de el año en que estamos viviendo no tengamos que decir lo mismo que decía el oidor Maldonado Coronado, Alonso de Maldonado Coronado en 1619. Que no tengamos que quejarnos de que no hay suficiente medicina y que no hay suficiente atención médica. Amigos, este es el tema, un tema importante para nosotros y que debe ser enfocado integralmente. Como siempre hay que atender todas las cosas. Como hemos tratado de hacerlo a lo largo de 39 programas que intentan dar una visión de estas partes del país. Una visión crítica, una visión realista, pero también una visión llena de la mejor intención de que la península mejore sus condiciones de vida.
Vamos a ver por aquí, tenemos a agradecer a los que siempre están presentes. José Domingo, que se unió a Elsa Smith, a Roberto Saavedra, a José del Carmen Saavedra también curaba y tenía botica en Guararé, sí, por ahí la tengo anotado. Esa botica existía frente al parque, precisamente una casa de quincha que data del siglo XIX, eh, a los Saavedra Espino de Guararé. Eh, Agradezco a Orlando Vargas Negras que se ha unido, a Flor de María Nimia Bernal, Ariel Ruiz, entre otras personas que hemos tenido hoy aquí en Ágora de Azuero. El tema de esta noche ha sido sanidad, cultura y vida social. Esperamos haber contribuido a iniciar un debate serio, constructivo, sobre el estado de la salud en la península, sobre la historia de la construcción de salud. Ágora de Azuero volverá el próximo tema, el próximo lunes, con otro tema interesante.